Hola, apreciado estudiante de cuarto año del Instituto Simón Bolívar. Bienvenido a tu clase número 1 del segundo momento de este año escolar, denominada logaritmos. En esta clase veremos elementos relacionados con el cálculo de los logaritmos, la conversión de expresiones logarítmicas a exponenciales y viceversa, y la resolución de ejercicios empleando propiedades de los logaritmos. Recuerda que antes de ver este video explicativo, debes revisar la guía de estudio suministrada ya en Edmodo. Como referencia a la definición de logaritmo. Un logaritmo es un exponente y al cual debe elevarse una base a para obtener la potencia x. Esto implica que existe una relación inversa entre logaritmo y potencia, es decir, en forma simbólica, la notación del logaritmo es de la siguiente forma: logaritmo de base a de x es igual a y. Si y solo si se cumple lo siguiente, que a elevado a y es igual a x. Aquí vemos entonces la relación entre el logaritmo y una potencia. Esto es válido para todo valor de a, es decir, de la base mayor a 0 y distinto de 1. Veamos entonces el cálculo de algunos logaritmos tomando en cuenta la definición anterior, que es la definición base. Para determinar el logaritmo en este primer ejercicio de 81 con base 3, logaritmo base 3 de 81, lo primero es reconocer los elementos de dicha expresión. Tenemos que la base, que es el número que pueden ver luego de la expresión logaritmo o log, la base es 3, mientras que la potencia o el valor o resultado es igual en este caso 81. Vemos entonces la posibilidad de convertir ese valor o esa potencia en una expresión potencial. 81 es igual a 3 elevado a la 4, porque 3 multiplicado por sí mismo 4 veces es igual a 81. Por lo tanto, el logaritmo, es decir, el exponente al cual debo elevar la base, que es 3 en este caso, para que me dé 81, es el número 4. Por lo tanto, el logaritmo base 3 de 81 es igual a 4. 4 es el exponente al cual se eleva la base para obtener la potencia en cuestión. En el segundo ejercicio el procedimiento es similar. El ejercicio dice logaritmo base 3 de 1. ¿A qué va a ser igual? Reconocemos cuál es la base. La base es 3, que es la base del logaritmo, mientras que la potencia es 1. Entonces, ya que 1, es decir, la potencia, es igual a la base, que es 3, elevado a 0. ¿Por qué? Porque por definición sabemos que todo número elevado a 0 es igual a 1. Su resultado es igual a 1. Por lo tanto, el logaritmo o el exponente al cual debo elevar 3 para que me dé 1 es 0. La respuesta es entonces que el logaritmo base 3 de 1 es igual a 0. En el siguiente ejercicio tenemos lo siguiente. Logaritmo base 4 de 1 sobre 64. Vemos que la potencia es una fracción, mientras que la base es el número 4. Entonces, convertimos esa expresión logarítmica en una potencia. Decimos entonces que la potencia es 1 sobre 64. Va a ser igual a un número que elevado a un exponente me dé 1 sobre 64. Debemos usar la base 4, pero en este caso, como es una fracción, el 4 debe colocarse como denominador. Por lo tanto, colocamos 1 sobre 4. Para que 1 sobre 4 de 1 sobre 64 se eleva a la 3. Porque 1 sobre 4 o un cuarto por un cuarto por un cuarto es igual a 1 sobre 64. Tenemos entonces 1 sobre 64 es igual a un cuarto elevado a la 3. Pero nuestra base en este ejercicio el logaritmo es 4, no un cuarto. Para convertirlo en 4, este un cuarto puede invertirse, o esta expresión se invierte aplicando la inversa de dicha expresión. ¿Cómo aplican la inversa de la expresión? Simplemente para poder invertir esta fracción se coloca en negativo el exponente. Por lo tanto, un cuarto elevado a la 3 es igual a 4 elevado a menos 3, aplicando inversa.
Tenemos entonces que el logaritmo es igual a menos 3. El 4, que es la base, debe estar elevado a menos 3 para que me resulte 1 sobre 64. Tenemos entonces que la respuesta es logaritmo base 4 de 1 sobre 64 es igual a menos 3. Veamos otros ejercicios similares considerando en este caso los llamados logaritmos especiales, porque son unos logaritmos con unas bases específicas que aunque no se representan allí directamente, se pueden reconocer porque son logaritmos especiales. En la guía de estudio tienen la definición de ambos, que son los logaritmos decimales y los logaritmos neperianos. ¿Cuáles son los logaritmos decimales? Son aquellos logaritmos cuya base es igual a 10 y por lo general no se coloca o se sobreentiende. Ven la expresión log, no ven una base como en los casos anteriores aquí, y ven la potencia. Al no ver esa base del logaritmo se entiende o se sobreentiende que es 10. Por lo tanto, podemos decir que la base es igual a 10. Mientras que la potencia en este ejercicio es 0,0001, que es la potencia con la cual vamos a trabajar. Por lo tanto, la expresión a la que vamos a convertir este logaritmo para relacionarlo con potencia es que la potencia 0,0001 es igual a un número que es base elevado a un exponente determinado para que me dé 0,001. Por notación científica esto se puede resolver dado que 10 elevado a la menos 4 es igual a 0,0001. Recuerden que este menos 4, este exponente negativo, quiere decir que corro la coma tantas veces como sea necesario, es decir, como indica el exponente, hacia la izquierda. Si entonces ustedes tienen el 1 y lo multiplican por 10 a la menos 4, corren la coma 4 veces y obtienen 0,0001. Por lo tanto, el logaritmo o el exponente al cual debo elevar 10 para obtener esta potencia es menos 4. Siendo entonces la respuesta que el logaritmo de 0,0001 es igual a menos 4. El último ejercicio que les presento acá tiene que ver con los logaritmos neperianos, que es uno de los logaritmos especiales a los que hago referencia en la guía de estudio. El logaritmo neperiano es aquel cuya base es la letra E. Recuerden que la letra E es un número, llamado también el número de Euler, cuyo valor es 2,718182 y tiene infinitos números dado que es un número irracional. Ese número E, cuando es la base del logaritmo, por lo general se le denomina logaritmo neperiano y fíjense que no se coloca la E como base, se sobreentiende. Esta N se refiere a neperiano y no se coloca la letra E. Tenemos entonces el logaritmo neperiano de la potencia, que en este caso es E también. Tenemos entonces que la base del logaritmo es E y la potencia es E. Tenemos que todo número elevado a 1 es igual al mismo número o a la misma expresión. En este caso E, como les dije, vale 2,71. Si yo elevo E a 1 es igual a E. Por lo tanto, el logaritmo es 1 o el exponente al cual tengo que elevar el número. Tenemos entonces que el logaritmo neperiano de E es igual a 1. Esta es una de las expresiones más utilizadas en cálculos, a nivel de cálculo y de matemática. Y tiene que ver con una de las propiedades que veremos más adelante, que es el logaritmo de una base. Siempre va a ser igual a 1. Veamos a continuación algo que tiene que ver con lo que acabamos de verificar, que es la conversión de expresiones logarítmicas a expresiones exponenciales y decimales, y que tiene que ver básicamente simplemente con la definición de logaritmo. Porque tenemos aquí una imagen donde nos referencia la forma de convertir una expresión logarítmica a una expresión exponencial o potencial, reconociendo, como les dije anteriormente, los elementos de dicho logaritmo. Tenemos entonces que el logaritmo tiene una base que es A. La base es A. Esa misma base en la expresión logarítmica va a ser la base en la expresión exponencial. El logaritmo tiene una potencia o un número o un valor el cual es el resultado de la potencia. Eso lo vamos a llamar B.
o x, generalmente también se le puede denominar como x, entonces b o x es la potencia correspondiente en el logaritmo. Por lo tanto, la potencia va a estar después de la igualdad en la expresión exponencial. Y finalmente, después de la igualdad en una expresión logarítmica, lo que está después de la igualdad es el logaritmo como tal o el exponente. Recuerden que por definición un logaritmo es un exponente. Entonces c o y, en algunos casos se le coloca la letra y, es el exponente de la base. De esta forma vamos a realizar todas las conversiones de expresiones logarítmicas a exponenciales y viceversa. Tenemos entonces aquí varios ejemplos de transformación de expresiones logarítmicas o exponenciales según corresponda. Entonces hay que reconocer en la forma en la que está presentada la expresión. Tenemos en este primer ejemplo 5 a la 3 igual a 125. Esta expresión se presenta en su forma exponencial, por tanto debe ser transformada a su forma logarítmica. ¿Qué deben hacer entonces? Reconocer cada uno de los elementos de esta expresión. 5 es la base, 3 es el exponente y 125 es la potencia. De forma tal entonces que para transformar dicha expresión a una expresión logarítmica resulta de la siguiente forma. Colocan la palabra log, que representa el logaritmo, la base que es 5, la potencia 125 y es igual al exponente que es 3. En este segundo ejercicio tenemos una expresión logarítmica. Dice que el logaritmo de 1/2 de 16 es igual a menos 4. Entonces la base de esta expresión logarítmica es 1/2, la potencia es 16 y el exponente o logaritmo es menos 4. Esta expresión se presenta entonces en su forma logarítmica, por tanto debe ser transformada en su forma exponencial. Reconocidos los elementos, entonces decimos, para llevarlo a su forma exponencial, que la base, 1/2, elevado al exponente menos 4 es igual a 16, que es la potencia. Y esto es así, dado que esta expresión 1/2 elevado a la menos 4, para definir que es igual a 16, se consigue invirtiendo, dado que el exponente es negativo, igual que hicimos en uno de los ejercicios anteriores. Para que este exponente sea positivo se aplica la inversa a la base o en este caso una fracción. Entonces si yo invierto 1/2, y 1/2 es igual a 2, su inversa, el 4 pasa de negativo a positivo porque estoy aplicando la inversa a la fracción. Y 2 elevado a 4 es igual a 16. En este siguiente ejercicio y en los dos siguientes se aplica un procedimiento similar. Logaritmo base 5 de 625 es igual a 4. Tenemos entonces que la base es 5, la potencia es 625 y el exponente es 4. Por lo tanto, en su forma potencial va a ser igual a la base que es 5 elevado a 4 igual a 625. Y finalmente, este último ejercicio también está en forma potencial. Tenemos base 2, exponente 3 y potencia 8. La expresión logarítmica queda entonces igual a logaritmo de base 2 de la potencia que es 8 es igual al exponente que es 3. Veamos entonces ahora las propiedades de los logaritmos. Los logaritmos, para poder hacer operaciones matemáticas con ellos de suma, resta, multiplicación y división, deben realizarse a través de ciertas propiedades. Hay unas básicas como las dos primeras. La primera es el logaritmo de base del 1. Siempre que tengan el logaritmo en cualquier base de 1 va a ser igual a 0. La segunda propiedad tiene que ver con el logaritmo de base A. El logaritmo base A de A es igual a 1. ¿Qué significa esto? Que si la base es igual a la potencia, su logaritmo siempre va a ser igual a 1. La tercera propiedad tiene que ver con el logaritmo de un producto, dado que hay dos funciones multiplicándose, x por y. El logaritmo de un producto dice que es igual a la suma de los logaritmos de cada una de esas expresiones. La siguiente propiedad es la propiedad del cociente o división de dos funciones.
simbolizada aquí por x dividida entre y. El logaritmo de un cociente de funciones es igual a la resta de el logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Tenemos la siguiente propiedad, tiene que ver con el logaritmo de una potencia. Logaritmo base a de una función elevado a una potencia n siempre va a ser igual al exponente n multiplicando al logaritmo de la función. En forma común se dice que el exponente pasa a multiplicar al logaritmo porque baja a multiplicar al logaritmo de la función resultante. Esta es una de las propiedades más utilizadas. Y finalmente está el logaritmo de una raíz. Fíjense que tenemos el logaritmo base a de una raíz con un índice n cualquiera y dentro una cantidad subradical denominada x. El logaritmo de cualquier raíz va a ser igual a una división, donde en la parte superior colocan el logaritmo de la cantidad subradical, es decir, la cantidad que está dentro de la raíz, y el denominador va a ser el índice de la raíz, sea cual sea el índice de esa raíz. Veamos ahora unos ejercicios en los que se solicita simplificar expresiones empleando las propiedades de los logaritmos anteriormente definidas. Fíjense en esta expresión. Para resolver y simplificar dichas expresiones hay que ver en un contexto lo más externo que ustedes puedan observar para ir aplicando las propiedades. En estos ejercicios aquí yo les coloco cuál es la propiedad que se está aplicando de las anteriores que acabo de mencionar. Tenemos que se solicita calcular el logaritmo base a de una división. Entonces aquí reconocemos que corresponde a la propiedad de, que es el logaritmo de una división o de un cociente. Y esa propiedad dice que se restan el logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Por lo tanto, ustedes toman la expresión del logaritmo con su base, logaritmo base a, de el dividendo, x al cuadrado por raíz de y, menos, que es lo que establece la propiedad del logaritmo, el logaritmo base a de la expresión que esté abajo o como divisor o como denominador. Por lo tanto, les queda esta expresión, logaritmo base a de x cuadrado por raíz de y. Fíjense que aquí hay dos funciones que se están multiplicando, menos el logaritmo base a de z. Aplicamos aquí entonces la propiedad de el logaritmo de un cociente. Luego seguimos resolviendo para simplificar y aplicar las propiedades como corresponda. Como les dije, aquí hay dos funciones que se están multiplicando. X cuadrado es una y raíz de y es otra. Por lo tanto, aquí se reconoce que hay un producto de funciones y se aplica la propiedad C. Y se aplica la propiedad logaritmo de un producto de funciones, la cual dice que se suman ambos logaritmos. Tenemos entonces que reconocemos la primera función que es x cuadrado, entonces el logaritmo base a de x cuadrado le vamos a sumar el logaritmo base a de la segunda función que es raíz de y. Esta función se mantiene igual, este logaritmo. Finalmente, vemos cuáles de las propiedades podemos aplicar aquí. En este caso tenemos x al cuadrado, vemos que hay una potencia, y tenemos raíz de y, vemos que hay una raíz. Por lo tanto, podemos aplicar las propiedades e y f. Finalmente, para terminar de resolver el ejercicio, verifican entonces que la propiedad e dice que el logaritmo de esta expresión que tiene un exponente consiste que el exponente pasa a multiplicar al logaritmo. Por lo tanto, el 2, que es exponente, pasa a multiplicar antes al logaritmo. Y nos queda la expresión 2 logaritmo base a de x, más el logaritmo de una raíz. La propiedad f, como acabamos de ver, dice que la raíz o el logaritmo de una raíz va a ser igual a una división, donde en la parte superior colocan el logaritmo base a de la cantidad que está dentro de la raíz, que en este caso solamente hay una y. Por lo tanto, colocan logaritmo base a de y. Y se va a dividir entre el índice de la raíz, que en este caso es 2, porque es una raíz cuadrada. Y el tercer logaritmo queda igual, se mantiene. Por lo tanto, la respuesta a este ejercicio, luego de aplicar todas las propiedades que se puedan aplicar, es igual a 2 logaritmo base a de x más logaritmo base a de y sobre 2.
menos logaritmo base A de Z. En el siguiente ejercicio, el B, reconocemos también qué expresión tenemos y cuál de las propiedades podemos aplicar. Tenemos entonces el ejercicio que dice logaritmo base 2 de raíz de 2. Tenemos entonces que hay una raíz. Aplicamos entonces la propiedad E, que es el logaritmo de una raíz, la cual dice que va a ser igual al logaritmo base 2 de 2 elevado a un medio. Recuerden que podemos convertir la fracción en un exponente fraccionario. Esta expresión de raíz, por propiedades de la radicación y por definición, dice que el 2 está elevado a 1 y la raíz tiene índice 2. Eso lo podemos convertir en una fracción equivalente a la raíz, un medio. Tenemos entonces que 2 elevado a un medio va a ser igual. Tenemos entonces, convertimos esta expresión en forma de raíz a una expresión de exponente fraccionario. Aplicamos entonces la propiedad E, que tiene que ver con la potencia del 2. Entonces, esta potencia, que es un medio, pasa a multiplicar al logaritmo antes del logaritmo. Tenemos entonces que es un medio por el logaritmo base 2 de 2. Eso es la propiedad E. Si aplicamos la propiedad correspondiente al logaritmo de una raíz, tenemos que nos queda la misma situación, porque la propiedad de una raíz, tal y como lo aplicamos aquí en este ejercicio anterior, me dice que queda una división, que es el logaritmo de la cantidad que está dentro de la raíz. En este caso tenemos un 2, por lo tanto es el logaritmo base 2 de 2. Y se divide, así como hicimos en el caso anterior, entre el índice de la raíz. En este caso una raíz cuadrada también, su índice es 2, por lo tanto eso queda dividiendo al 2. Por lo tanto, se verifica que podemos aplicar la propiedad E o la propiedad F directamente, que es el logaritmo de una raíz. Igualmente el resultado va a ser el mismo. Hay otra propiedad que podemos aplicar aquí. El logaritmo base 2 de 2, fíjense que es el mismo número, tanto la base como la potencia, es un 2. Allí podemos aplicar la propiedad B, que es la propiedad del logaritmo de una base, que es igual a 1. Si revisan la propiedad B, el logaritmo de una base, cuando la base es igual a la potencia, esto equivale a 1. Por lo tanto, podemos decir 1 medio por 1 igual a 1 medio. Vamos a verificar otros ejercicios que se pueden simplificar empleando propiedades de los logaritmos. Aquí tenemos un ejercicio un poco más largo, pero igual aplicamos las propiedades. El ejercicio dice 1 medio del logaritmo base A de x a la 4 más el logaritmo base A de x cuadrado menos 3 por el logaritmo base A de x. Tenemos entonces que en este caso podemos aplicar las propiedades pero a la inversa, porque tenemos esta expresión 1 medio. Si nos remitimos a la propiedad E, podemos aplicar la propiedad de una potencia, diciendo que este es el exponente del logaritmo y el 4 lo elevamos a dicho exponente. Tenemos entonces la siguiente expresión, la convertimos tomando el exponente y elevando la potencia al exponente. Nos va a quedar x a la 4 elevado a 1 medio. En este caso, esto se quedaría igual, logaritmo base A de x cuadrado, y podemos aplicar de nuevo la propiedad E con este 3, porque fíjense que si tomamos la propiedad E, este 3 viene a ser el exponente de la potencia, que en este caso es una x. Entonces nos va a quedar x elevado a la 3. Luego esto lo podemos simplificar. 4 multiplicado por 1 medio es 4 sobre 2 y eso es igual a 2. Por lo tanto queda logaritmo base A de x cuadrado a logaritmo base A de x cuadrado, que es la expresión que mantenemos allí, menos logaritmo base A de x a la 3. Acá, ¿qué podemos hacer? Tenemos un logaritmo x cuadrado sumado con un logaritmo x cuadrado. Tenemos entonces que podemos aplicar la propiedad del logaritmo de una suma, de un producto, perdón, que tiene que ver con sumas. Entonces aquí los logaritmos como tal no se pueden sumar. La propiedad establece que podemos multiplicar sus funciones. Por lo tanto, mantenemos el logaritmo base A,
que es un elemento común, logaritmo base A se mantiene, y multiplico las funciones de esos logaritmos o potencias. En este caso multiplicamos x cuadrado por x cuadrado, menos este otro logaritmo que lo mantenemos allí en este momento. Entonces al multiplicar x cuadrado por x cuadrado, eso es equivalente a x a la 4, logaritmo base A de x a la 4, menos la expresión que seguimos manteniendo aquí. ¿Para qué? Para entonces luego aplicar la propiedad de. La propiedad de tiene que ver con los logaritmos de un cociente o de un dividendo. Y eso se relaciona con restas. Tenemos entonces que si tenemos el mismo logaritmo con la misma base, logaritmo base A y logaritmo base A, pero se están restando los logaritmos, eso equivale a una división o a un cociente. Por lo tanto, podemos mantener el logaritmo base A y dividimos las dos expresiones, x a la 4 y x a la 3, para que entonces me quede de esta forma. Logaritmo base A de x a la 4 sobre x a la 3. Y esta expresión se puede simplificar restando los exponentes de la variable x. 4 menos 3 es 1, por lo tanto va a quedar x elevado a 1. Y se simplifica, finalmente quedando que el logaritmo base A de x es la respuesta al problema planteado. Veamos otro ejercicio donde también se aplican las propiedades de los logaritmos, bien sea a la inversa, como acabamos de ver, o directamente. Tenemos entonces el logaritmo base 2 de una raíz, que en este caso tiene índice 3, y la cantidad interna es 1 sobre 32. De nuevo, podemos convertir esta expresión en un exponente fraccionario, porque la cantidad interna, que es 1 sobre 32, que también puede simplificarse con una potencia que es 2 a la 5, porque 2 elevado a la 5 es 32. Y se convierte en exponente fraccionario, que es un tercio. Luego, este 2 elevado a la 5, para convertirlo o invertirlo, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicamos 2 elevado a la menos 5, para que entonces represente la inversa de esta fracción. ¿Para qué hacemos eso? Para poderlo multiplicar con el exponente un tercio. Tenemos entonces que 1 dividido entre 2 a la 5 es igual a 2 a la menos 5 aplicando inversa, y eso está multiplicado por un tercio. Pueden entonces multiplicar menos 5 por un tercio, entonces queda el 2 elevado a menos 5 tercios. Luego menos a la 5 tercios, que es un exponente, me permite aplicar la propiedad de la potencia o logaritmo de una potencia. Por lo tanto, este menos 5 tercios puede multiplicar al logaritmo. Tenemos entonces menos 5 tercios por logaritmo base 2 de 2, y el logaritmo base 2 de 2 pertenece o es la propiedad B, en donde la base es igual a la potencia, y eso equivale a 1. Por lo tanto, el logaritmo base 2 de 2 lo puedo sustituir por 1, y finalmente la respuesta es menos 5 tercios para este ejercicio. Finalmente tenemos un ejercicio E, donde tenemos tanto raíz como multiplicación y potencia y varias de las propiedades. Reconocemos entonces cómo vamos a aplicar o cuáles son las propiedades que se van a aplicar. Logaritmo base n de una raíz, como pueden ver acá. Tenemos entonces la raíz cuarta de una cantidad interna que es x por x más b al cuadrado sobre raíz de b. Tenemos entonces que toda esta expresión interna está elevado a un cuarto, como dije, porque se convierte en exponente fraccionario. Este 4 junto con el 1 al que está elevado a la cantidad subradical es un cuarto. Entonces quedaría como exponente, pero aplicando la propiedad E directamente de los logaritmos, este exponente pasa a multiplicar al logaritmo. Queda entonces un cuarto multiplicando al logaritmo base n de a la expresión que está dentro de la cantidad subradical. Tenemos entonces que hay una división. Fíjense que hay un dividendo, hay un divisor. Se aplica entonces la propiedad de, en este caso, que es el logaritmo de un cociente o de una división. Y a su vez vemos que arriba tenemos
dos funciones que se están multiplicando. Una es la x y otra es x más b elevado al cuadrado. Tenemos entonces dos funciones que se están multiplicando. Podemos aplicar la propiedad C directamente. Entonces en esta línea vamos a ver la aplicación de propiedades C y D directamente, donde vamos a sumar los logaritmos de la parte superior y le restamos el logaritmo de la parte inferior. Tenemos el logaritmo base n de x más el logaritmo base n de x más b al cuadrado, que es el dividendo o lo que está en el numerador, menos el logaritmo del denominador, que es raíz de b, o lo que es lo mismo b elevado a un medio. Luego, en la expresión que nos va quedando tenemos un exponente 2 por acá y un exponente 1 medio. Podemos aplicar entonces la propiedad E para resolver en el segundo y tercer término. Y nos queda esta expresión, el logaritmo base n de x se mantiene igual. Este 2, que es un exponente, pasa a multiplicar al logaritmo y queda 2 logaritmo base n de x más b. Y este 1 medio, que es un exponente, pasa a multiplicar al logaritmo aplicando la propiedad E. 1 medio por el logaritmo base n de b. Luego tenemos acá lo que podamos ordenar o simplificar. Lo que podemos hacer es que un cuarto, como está fuera del corchete, multiplica a cada uno de los términos. Entonces tienen un cuarto por el logaritmo base n de x, luego un cuarto multiplica a 2, eso es igual a 1 medio, y un cuarto multiplica a 1 medio, eso es igual a 1 octavo. Manteniendo los signos positivo y negativo que correspondan, esta sería la respuesta final del ejercicio E. Continuando con la simplificación de expresiones empleando las propiedades de los logaritmos, tenemos el siguiente ejercicio. Tenemos el logaritmo base 3 de 1,26. Reconocemos primero que la base es igual a 3 de ese logaritmo y la potencia es igual a 1.26. En este caso se desconoce el exponente al cual se debe elevar la base para obtener la potencia. Por lo tanto, la conversión resultante es la siguiente forma. Tenemos una potencia que es 1.26 igual a una base elevado a un exponente. ¿Qué debemos hacer entonces? Despejar esa x que se encuentra en el exponente, y para ello se aplican logaritmos a ambos lados de la expresión y se resuelve. Tenemos entonces que aplicamos logaritmo a ambos lados. El logaritmo de 1,26 va a ser igual al logaritmo de 3 a la x. Entonces, ¿qué resulta? Este logaritmo de 3 a la x podemos aplicar la propiedad E, que es la propiedad del logaritmo de una potencia. Y la x pasa a multiplicar al logaritmo. Tenemos entonces que x por logaritmo de 3 va a ser igual al logaritmo de 1,26. Tenemos una expresión con una sola incógnita que es la x y se despeja. Aquí pueden emplear la calculadora para determinar el logaritmo de 1,26 y el logaritmo de 3. Se dividen y el resultado es igual a 0,2104. Finalmente podemos decir que el logaritmo base 3 de 1,26 es 0,2104. Tenemos un ejemplo más con el ejercicio que dice el logaritmo base 1,5 de raíz de 2 es igual a una base de 1.5 y una potencia raíz de 2. Se desconoce el exponente al cual se debe elevar la base para obtener la potencia, por lo tanto la conversión resultante es la siguiente. La potencia, que es raíz de 2, es igual a 1.5 elevado a x. De nuevo, para despejar esa x se aplican logaritmos a ambos lados de la expresión y se resuelve. Nos queda entonces que el logaritmo de raíz de 2 es igual al logaritmo de 1.5 elevado a la x. Se aplica la propiedad E y el exponente pasa a multiplicar el logaritmo. De nuevo tenemos una expresión donde vamos a despejar x y aquí podemos aplicar otra de las propiedades, que es el logaritmo de una raíz. Tenemos entonces que el logaritmo de raíz de 2 va a ser igual al logaritmo de la parte interna, que es 2, dividido entre el índice de la raíz, que en este caso es 2, por ser una raíz cuadrada. Despejando x, tenemos entonces que este 2 que está aquí dividiendo puede multiplicar
al logaritmo de 1.5. Y al despejar x, esto va a pasar a dividir. Por lo tanto, 2 por logaritmo de 1.5 va a quedar abajo en el denominador y logaritmo de 2 en el numerador. Usando la calculadora, determinamos los valores y el valor de x es 0.8551. Finalmente, el logaritmo base 1.5 de raíz de 2 es 0.8551. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima clase.